Estamos en vivo. Muy buenas tardes, amigos de SBS Mexico Initiatives y de UNAM. Estamos muy complacidos en esta tarde. Les damos la bienvenida a este conversatorio sobre las misiones de la Nueva España, que tenemos el gusto de tener especialistas sobre este interesante tema. Pero antes de comenzar con ellos, me gustaría darles la bienvenida y un agradecimiento muy grande a las instituciones que han convocado y han coparticipado en la organización de este evento, principalmente a la UNAM Tucson, el Centro de Estudios Mexicanos en Tucson, también al centro, a la Escuela de Extensión de la UNAM San Antonio, quien ha sido la institución que alberga a este conversatorio en línea. Por esta parte, quisiera agradecer la presencia de la directora de UNAM Tucson, la doctora Elena Centeno, quien nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy para dar la bienvenida a nuestros especialistas. Asimismo, quisiera dar un agradecimiento muy especial a todos aquellos que han colaborado técnicamente y profesionalmente para poner todo lo necesario para que puedan escucharnos el día de hoy, sobre todo de representantes de la UNAM San Antonio, Alfredo Ábalos, quien ha sido un artífice para ponernos en contacto con ustedes como nuestra audiencia que son, asimismo al doctor Arnoldo Bautista, quien es el director de Relaciones Públicas de la UNAM Tucson. A nombre también del Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta de la Universidad de Arizona y de su decano, el doctor John Paul Jones III, les doy la bienvenida y le doy, antes de presentar a los panelistas, quisiera también que la doctora Elena Centeno nos diera una bienvenida. Doctora. Muchas gracias, Luis. Pues bienvenidos todos ustedes. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Michael Brescia, a la doctora Cristina Urías y al doctor Miguel García por aceptar la invitación a conversar un poco sobre las misiones y su entorno histórico y cultural. También quiero, claro, darle las gracias al doctor Luis Coronado por aceptar participar como moderador. Él no se ha presentado, me toca a mí comentar un poco acerca de él. Es el director de Iniciativas México del Colegio de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Arizona y profesor adjunto del Departamento de Historia de la misma universidad. Muchas gracias, Luis, por aceptar apoyarnos con la moderación del evento de hoy. Este conversatorio forma parte de la agenda cultural del mes de septiembre de las sedes de la UNAM en Norteamérica para celebrar la independencia de México. En esta ocasión fuimos las oficinas de la UNAM en San Antonio y Tucson quienes nos asociamos para transmitir este evento para ustedes. Pues como ustedes saben, algunos que nos están siguiendo en vivo en la región sur de los Estados Unidos y norte de México, pues sí hay un conocimiento de lo que son las misiones. Sin embargo, hacia el sur de México o norte de los Estados Unidos, poco se sabe de ellas. Por eso esperamos que este conversatorio despierte su curiosidad para conocerlas y que nos dé una probadita de su importancia social y cultural más allá de la región donde se encuentran ubicadas. También quiero agradecer a Alfredo Ábalos y a Arnoldo Bautista por su fundamental participación en la organización de este conversatorio y al doctor José Vela, director de la UNAM San Antonio. También muchas gracias por haber emprendido esta empresa juntos. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la bienvenida a este conversatorio y estamos ya listos para escucharles. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Elena Centeno. Apreciamos la colaboración interinstitucional que tenemos con la máxima Casa de Estudios de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien la Universidad de Arizona comparte grandes proyectos y grandes colaboraciones.
Quisiera presentar a nuestros distinguidos panelistas del día de hoy. Voy a principiar por el doctor Michael Brescia, quien es curador de etnohistoria en el Museo del Estado de Arizona y que también tiene afiliaciones con el profesorado en el Departamento de Historia y de la Facultad de Derecho James E. Rogers de la Universidad de Arizona. El doctor Brescia imparte una amplia gama de cursos que incluyen, por ejemplo, la historia mexicana, la historia comparada de América del Norte, historia de los recursos naturales y del derecho en la frontera española, historia mundial y métodos de investigación histórica. El doctor Brescia también es coautor de 2 libros que examinan las fuerzas históricas más amplias que han dado forma a nuestro continente desde la época precolombina hasta el presente, y muchos artículos en revistas especializadas de historia colonial, historia novohispana. Agradecemos mucho la presencia del doctor Brescia el día de hoy. Asimismo, gracias. Asimismo, presento a la candidata a doctora, Cristina Urías Espinosa, quien es una candidata a doctora en Historia de Latinoamérica por la Universidad de Arizona, en el Departamento de Historia, y obtuvo su licenciatura en Arquitectura y una maestría en Preservación Histórica en México. Su tesis de maestría, Arquitectura Misional de la Compañía de Jesús en la antigua provincia de Sinaloa, de los siglos XVI y XVIII, recibió una mención de honor en el concurso nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Premio Francisco de la Maza en 2011. Y su proyecto de tesis se centra en la arquitectura y urbanismo de las colonias estadounidenses establecidas en el noroeste de México a finales del siglo XIX y principios del XX. Muchas gracias, Cristina. Agradecemos también a Miguel García Audelo, quien es historiador, editor y profesor egresado de la licenciatura y maestría por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel se ha especializado en la historia de Grecia clásica del siglo V a.C. y de la Nueva España. Ha colaborado con entidades nacionales e internacionales para impartir conferencias magistrales, entre las cuales podemos mencionar la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Academia Mexicana de Historia, entre otras. Es miembro de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, con sede en Madrid, España, y director del Seminario de Historia de Texas, siglos XVI y XVIII, en la UNAM San Antonio. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar inicio con este conversatorio y voy a darles algunas preguntas. Me gustaría empezar por el doctor Brescia. ¿Podrías, Michael, platicarnos un poquito sobre qué son las misiones, por qué surgen y cuál era este proyecto virreinal? Gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero dar mis gracias profundas a UNAM Tucson y UNAM San Antonio por su invitación muy amable. Estoy muy contento de estar con ustedes. Es un honor para mí. Y buenas tardes otra vez a todos los mexicanos que están escuchando este conversatorio. La misión fue una institución eclesiástica y religiosa establecida por la corona española para evangelizar a los indígenas al catolicismo, inculcando en ellos la cultura occidental, así como también fortaleciendo la presencia española por medio de la religión católica. Se encontraban las misiones bajo los auspicios de las comunidades religiosas. Quiero decir, los misioneros fueron sacerdotes, quienes formaron una comunidad de hombres dedicados a la regla de su fundador. Por ejemplo, en el caso de la Compañía de Jesús, actualmente se llama la Sociedad de Jesús, los jesuitas siguen la regla de San Ignacio de Loyola, que fundó la Sociedad de Jesús en el siglo XVI. El proyecto virreinal, quiero decir el colonialismo español, incluyó el patronato real.
el cual obligó a la monarquía a sostener la Iglesia Católica tanto en España como en sus colonias en ultramar. Quiero decir, Nueva España, México, como decimos hoy. Entonces, el rey de España, o la corona española, apoyaba económicamente la fundación de las misiones y luego su bienestar. Por supuesto, ese apoyo financiero no siempre era constante debido a la inestabilidad presupuestal de la corona. Perdón, muchísimas gracias, Michael. Me gustaría ahora preguntarle a Miguel García Audelo, si podría describirnos brevemente el proceso de evangelización desde el centro de México y cómo se diferencia de la expansión del Imperio Español hacia el norte a través de las misiones. Cómo no, con mucho gusto. Pues muchas gracias nuevamente a todos. Y bueno, la expansión misionera hacia el norte tiene una dinámica muy especial porque va aunada al descubrimiento y exploración de tierras en donde se encontraron minerales. Recordaremos que una vez que se consumó la conquista de México, empezaron a arribar a la Nueva España las órdenes que se iban a encargar de evangelizar a los indígenas y tratar de incluirlos a la dinámica española, a la usanza hispánica de la cotidianidad. De manera que antes de 1524, que es cuando llegan los primeros 12 franciscanos que se van a encargar de evangelizar el centro de México, sucesivamente comienzan a llegar otros de otras órdenes. En 1526, los dominicos que se van hacia el suroeste, después en 1533, los agustinos que se van hacia el suroeste, y finalmente los jesuitas en 1572. Pero aunado a esto va también la consolidación de la autoridad virreinal, que se ve de manifiesto con la llegada del primer virrey en 1535, don Antonio de Mendoza, y que va a ser la autoridad que le haga peso al gran conquistador que fue Cortés. Y paralelo a esto, van a emprenderse las búsquedas no solamente de minerales, sino de ciudades fantásticas que dicen haber encontrado algunos viajeros como Álvar Nuño Cabeza de Vaca, quien después de haber naufragado en la Florida y recorrer todo el norte de México o el sur de los Estados Unidos, llega a la Ciudad de México en 1537. Y después de eso, el primero que va hacia el norte es un fraile precisamente franciscano venido del Perú, que se llama Fray Marcos de Niza, quien afirma haber visto ciudades llenas de oro, de plata, de grandes esmeraldas y pueblos fantásticos. Esta dinámica se va a mantener para seguir impulsando el hallazgo no solamente de los minerales valiosos, sino de estas ciudades fabulosas. Pero además de tratar de encontrar estos minerales, van a empezar a abrir caminos como el Camino Real, que iba a llegar hasta el Nuevo México, un reino que conquistan hacia finales del siglo XVI y que va a permanecer tranquilo todo el siglo XVII. ¿Por qué? Porque las misiones y los evangelizadores van a tratar de consolidar todo lo que habían logrado en el centro de México después de un siglo de labores evangelizadoras. Para ilustrarlo un poco más, me voy a permitir compartir un mapa que ilustra la creación de las provincias de los franciscanos, que son las encargadas de evangelizar el territorio de la Nueva España. De manera que, como ustedes pueden apreciar en este mapa, del lado derecho, ustedes pueden ver la fundación de las provincias, que se concentran mucho en el actual territorio del centro de México durante el siglo XVI, y prácticamente en el siglo XVII ya no lo hay porque tratan de sujetar de manera efectiva lo que han logrado en esta parte del sur del actual México. Sin embargo, a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se van a fundar
colegios de propaganda FIDE. ¿Por qué? Porque los misioneros que hasta entonces habían llegado, pues ya no tenían las características de los primeros que habían llegado en 1524, es decir, el fervor religioso, el dominio de las lenguas y especialmente las ganas de ir hacia el norte. Así es que entre 1683 y 1816, que es cuando se funda el colegio, el último colegio de propaganda FIDE en Zapopan, van a tratar de avanzar lo más que se pueda hacia el norte, no solamente para sujetar a los pueblos, a las innumerables naciones indígenas que poblaban el norte de México, sino también para consolidar el dominio político de la corona a través de una serie de reformas emprendidas a mitad del siglo XVIII. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido súper interesante la ilustración que nos has mostrado. Para darle a nuestra audiencia una idea geográfica de cómo estas misiones, cómo el proyecto de evangelización se fue moviendo hacia el norte. Ahora le agradecería a Cristina si nos pudiera hacer favor de describir este largo periodo de expansión lenta y de un trabajo muy arduo de avanzar el territorio con las misiones y presidios que se extendieron hacia el noroeste y hacia el Pacífico de nuestro país. Cristina, ¿nos podrías decir sobre este proceso? Claro, buenas tardes a todos. Mira, Luis, el proceso de expansión de las misiones hacia el noroeste de México, pues se inicia, como lo mencionaba Miguel, con estas ideas de que en el norte de México se encontraban grandes ciudades, grandes secretos, quizá grandes tesoros. Así vemos que cuando Hernán Cortés empieza a explorar la Baja California, creen que es una mítica isla donde vivía la reina Calafia, esto inspirado por novelas como Las Ergas de Espaldillán y las historias que Alvar Núñez Cabeza de Vaca trae, y que él fue encontrado por los españoles después de haber viajado por el suroeste de los Estados Unidos, a lo que ahora es ese territorio. En 1535 pues llega en la zona cercana a la villa de Culiacán, y es a partir de ahí, de esta villa, donde se inicia la expansión de las misiones al noroeste. Bueno, en el noroeste, obviamente, primero, al igual que en el resto de México, llegan los franciscanos, hacen varios intentos para lograr expandirse hacia el norte. Sin embargo, después de haber hecho un intento de poblar cerca de lo que ahora es el Fuerte Sinaloa, una villa que se llama la Villa de Carapoa, bueno, resulta que los indígenas que ellos encuentran en la región norte tienen características muy diferentes a las del centro de la República. Son grupos pequeños, de diferentes lenguas, que son seminómadas y que a lo largo de los años ellos cambian de población, cambian de ubicación, no son sedentarios. Y eso crea un gran desafío para los misioneros. Bueno, finalmente se rebelan, se tiene que regresar esa primera empresa de españoles y misioneros a colonizar el norte, y es hasta 1591, cuando ya después de llegada a la orden jesuita, que se inicia esa expansión. Fundan en lo que ahora es Sinaloa de Leyva, en el centro de Sinaloa, bueno, una parte un poco más norte, el Colegio de Sinaloa. Se funda la primer misión jesuita, y a partir de ahí empieza este gran proceso de expansión, donde ellos, aparte de llegar a esta zona con indígenas que son, bien lo diría Pérez de Riva, gentes bárbaras, que ellos creían que eran bárbaras, fieras, que no podían ser fácilmente asimiladas en la religión católica, que es entonces que a través de negociaciones, a través de un sistema de misiones, que es esta parte que llevan los misioneros, y una contraparte militar, que sería el establecimiento de presidios, que se logra llegar a una avanzada. Y a partir de Sinaloa, los jesuitas llegan a controlar el noroeste de México, casi exclusivamente por más de 170 años, y se expanden desde el centro de Sinaloa hasta Sonora, territorios que ahora son, bueno, parte de lo que es Arizona y la Baja California.
Hay un gran interés por estos territorios para apropiarse de los probables minerales que existían, por convertir a la población indígena, por explotar las grandes tierras de agricultura que existen. Sin embargo, esto lleva un gran proceso que también implica la migración. Migración de pequeñas familias españoles que logran asentar estos nuevos territorios y bueno, a la par de la evangelización con este nuevo método implementado por negociaciones de los jesuitas. Muchas gracias, Cristina. Me gustaría ahora preguntarle al profesor Miguel García Udelo sobre precisamente este mismo proceso, pero en el caso específico de la expansión hacia el noreste, refiriéndonos específicamente a los jesuitas y a los franciscanos en este periodo entre el siglo XVII, del 16 al 18. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como dice la maestra Cristina Urías, evidentemente el noroeste fue casi dominio de los jesuitas, en tanto el noreste fue una zona predilecta de los franciscanos que comenzaron a salir a partir de 1683 y durante las primeras décadas del siglo XVIII con dirección hacia Texas y Nuevo México con el fin de consolidar las misiones que se habían fundado ahí desde finales del siglo XVI y en menor medida durante el siglo XVII por las razones que ya expresé. Sin embargo, dentro de los alcances notorios que tienen los jesuitas, por un lado, son el descubrimiento, o por mejor decirlo, la constatación de realidades geográficas que, como también dice la maestra Cristina, tenían que ver más bien con el imaginario. Por ejemplo, los jesuitas lograron demostrar que California no era una isla, pese a todo lo que se pensaba sobre eso. Y para eso también tengo una ilustración que seguramente el público va a apreciar, que es esta. Durante el siglo XVI y XVII pensaron que California era una entidad geográfica aparte y que no formaba parte de la masa continental, pero gracias a los avances que hicieron poco a poco los jesuitas, pudieron constatar que era una península y no una isla. Mientras que los franciscanos en Texas, pues no solamente demostraron otras realidades geográficas, sino algo que estaba dentro del temor político de la corona española, y era precisamente el avance de sus adversarios que en Europa le disputaban la hegemonía. Un caso muy ejemplar es que los franciscanos durante la última década del siglo XVII y buena parte del XVIII comenzaron a tener tratos con los traficantes franceses, pero también con otras nacionalidades que iban empujando desde el este hacia el oeste. Y mucho más tarde, cuando los jesuitas fueron expulsados de la Nueva España en 1767, y después de un breve interregno de aproximadamente unos 10 años de los dominicos, que no pudieron hacerse cargo de todas las misiones fundadas por los jesuitas en 170 años, los franciscanos continúan con esta labor evangelizadora y se lanzan todavía más hacia el norte, lo cual es algo imperativo porque a finales del siglo XVIII, tanto los franciscanos como la corona española, así como los mercantes y los marineros exploradores que se van hacia allá con dirección hacia el Nootka o Alaska, se dan cuenta que los rusos están avanzando a una manera extremadamente veloz y que incluso ya tienen comercio con los novohispanos en algunos puertos que habían creado en el último cuarto del siglo XVIII. De manera que la acción conjunta de franciscanos y jesuitas, indistintamente de su temporalidad, tuvieron primero como objetivo el de dar al virreinato el dominio de estas naciones, sujetarlos según la ley cristiana y evidentemente incluirlos dentro de todas las legislaciones y todas las concepciones jurídicas que el virreinato había concebido para los indígenas desde que se creó a principios del siglo XVI. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido muy interesante y sobre todo esta parte de ilustrarnos con estas piezas de arte.
creo que es muy, muy atractivo, como lo señalas, para nuestra audiencia. Me gustaría que también ahora el profesor Michael Brescia nos pudiera hablar sobre estas 4 fronteras de las que habla la historiografía. Me estoy refiriendo a estas fronteras de expansión que tuvo el Imperio Español, que se refieren a la frontera de la minería, la frontera de la agricultura, sobre todo, obviamente, la frontera de la evangelización, que es la que atañe a las misiones, y la frontera militar, sobre todo en los territorios que se concentran hacia lo que se conocía como la Pimería Alta y que hoy en día pues cubre los territorios de los estados de Sonora y de Arizona en el suroeste de Estados Unidos. Profesor Michael Brescia, ¿nos podría ilustrar sobre este tema? Sí, sí, cómo no. Bueno, en muchos sentidos, el objetivo principal de la corona española era muy ambicioso: aumentar su riqueza y expandir su huella de soberanía por todas partes del mundo. Como dijeron Miguel y Cristina, después de la conquista de los aztecas en 1521, los españoles y los indígenas aliados exploraron cada rincón de México. Como resultado de todo esto, una serie de 4 fronteras surgieron. Primero, la frontera minera, que no es sorprendente porque en el siglo XVI los reinos europeos definieron el poder económico por la cantidad de oro y otros metales preciosos en su posesión. En México, en la colonia de Nueva España, los españoles encontraron más plata que oro. Entonces, los primeros españoles buscaban las venas de oro, las venas de plata. Esos mineros y sus obreros indígenas tuvieron que vivir, tuvieron que comer, por supuesto. Entonces, esa necesidad provocó la segunda frontera, la frontera agria. Cuando llegaron a Arizona, cuando llegaron a Sonora, Texas, Nuevo México, California, los nuevos cultivos como trigo, el ganado como las vacas, los borregos, los puercos. Con tanta gente, con tanta actividad económica y social, una nueva cuestión social surgió. ¿Quiénes fueron a satisfacer las necesidades espirituales, así como también evangelizar a las comunidades indígenas? Muchas de ellas no vivían en pueblos nutridos. Entonces, la frontera evangelizadora llegó con los misioneros franciscanos y los jesuitas para cumplir la obligación de patronato real. Finalmente, la corona española quería proteger la frontera norteña de Nueva España. Entonces, la última frontera, la frontera militar, apareció con soldados de milicia bajo la autoridad de un capitán de presidio. Y presidio era, aparte de una fortaleza, un equipo móvil que pudo responder a los ataques de los indígenas nómadas como los apaches o los comanches. También en la frontera militar, la autoridad virreinal se preocupaba mucho por la geopolítica, las ambiciones, las motivaciones de Inglaterra, Francia, Rusia y a partir de 1781 los Estados Unidos. Unos comentarios con respecto a la Pimería Alta. Esa es la región que comprendía el sur de Arizona y el norte de Sonora. El misionero jesuita Eusebio Francisco Quino hizo su entrada al desierto sonorense en 1687 y fundó la primera misión, Nuestra Señora de los Dolores. Entre 1687 y 1711, el año de su fallecimiento, el padre Quino estableció 22 misiones. Algunas fueron cabeceras, quiero decir, la misión principal, y otras nombradas visitas, como una especie de misión sucursal. Su gran sueño era transformar el desierto
a un enorme granja y rancho. Y por medio de sus productos, los cultivos, el ganado, el comercio establecido por las misiones, el padre Kino quiso establecer una cadena de misiones en California, desde el punto sur de la península de Baja California hasta la Alta California, la región norteña de California. Sin embargo, el padre Kino no cumplió su sueño. Fueron los franciscanos que fundaron las misiones de Alta California, aunque el padre Kino sí estableció unas misiones en Baja California, pero no duraron mucho por la falta de recursos, tanto económicos como humanos. Los templos, los edificios construidos por los jesuitas eran sencillos y pequeños en la Pimería Alta. 4 paredes con techo de paja y sin muchos adornos, sin muchos bultos, reflejando el estado económico fronterizo a fines del siglo XVII en la Pimería Alta. Los edificios que podemos ver y disfrutar hoy reflejan los esfuerzos de los trabajadores indígenas bajo la autoridad de los franciscanos a partir de la expulsión de los jesuitas en 1767. Después de la independencia mexicana en 1821, los españoles fueron expulsados de la nueva nación en 1828. Entonces los franciscanos tuvieron que dejar sus misiones en la Pimería Alta. Sin embargo, 2 años después, en 1830, regresaron a las misiones cuando el nuevo gobernador de Sonora les dio permiso como parte de su estrategia de consolidar la región a la luz del conflicto entre los apaches y los pápagos. El último misionero franciscano murió a principios de la década de 1840 y con la secularización de las misiones fronterizas por medio del gobierno federal, el cura, el sacerdote diocesano de la parroquia del pueblo llamado Altar, en el norte del estado de Sonora, fue responsable de satisfacer las necesidades espirituales de los feligreses, ambos indígenas como mexicanos. No es sorprendente que el mantenimiento de la estructura física de cada misión fue casi imposible. Muchísimas gracias, el doctor Brescia, por su intervención. Me gustaría ahora preguntarle a Cristina si nos pudiera explicar un poquito sobre la historiografía en la parte que compete a este territorio de Sinaloa y del noroeste de aquí de las misiones de México. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Yo sí la ¿Sí? veo. Uh-huh. Ok. Muy bien. Bueno, mira, más que la historiografía, la cual es muy interesante, esto es parte de ello. Bueno, yo les quiero mostrar un aspecto que es muy importante para poder comprender las misiones. Y eso es sobre todo para aquellos que no están familiarizados con ellas o que las han visitado, pero quizá no logran comprender aspectos sociales e importantes de estas misiones. A través de la lectura arquitectónica, miren, por ejemplo, esta imagen más o menos demuestra cómo probablemente fueron aquellas primeras misiones, aquellos primeros templos misionales. En este caso se muestra una ramada de unos frailes franciscanos, mostrando más o menos cómo se pudieran haber visto esos templos misionales. Por supuesto que esta es una descripción utópica. Sin embargo, a través de los templos misionales podemos aprender o comprender muchas cosas de las misiones.
esas peculiaridades que crearon estos conventos, aquí muestro otra estructura típica de lo que las personas, de lo que los misioneros esperaban construir en estas misiones. Es un proyecto de crear espacios religiosos, espacios productivos, espacios para habitar, pero que los franciscanos y jesuitas que colonizaron y misionaron en el norte de México encontraron muy difícil. Miren, este es un mapa donde muestra el norte de México con aquellos pequeños pueblos que se establecieron en el norte. En estos mapas vemos cómo los ríos son los ejes rectores para estos asentamientos misionales. Y muchos de los visitantes o de las personas que no conocen las misiones, lo que van a llegar a ver o a visitar va a ser una iglesia, un templo misional. Y estos templos misionales, que sin embargo hay ejemplos muy particulares, muy importantes, tanto arquitectónicamente como artísticamente, bueno, no son la regla en el norte de México. La mayoría de las personas cuando visitan las misiones lo que encuentran son edificaciones muy austeras o muy sencillas. Esta es una excepción, es el templo de San Javier, ahí cerca de Tucson. Este es súper elaborado, decorado, que aunque la misión fue fundada por los jesuitas, la construcción es de la etapa franciscana. Bueno, este tipo de templos lo que muestran es lo que decía el doctor Michael Matthews, la lucha del hombre sobre la adversidad. Vaya que construir templos misionales en el norte de México era una gran proeza. Tanto los misioneros se encontraron con la adversidad de tener falta de nativos o se encontraron con otro grupo nativo que no estaba acostumbrado a construir de la manera que construían en el centro de México, la falta de materiales, indudablemente las inclemencias climáticas, puesto que ellos también tenían que pasar por un proceso de adaptación. Ahora imaginen que en el norte de México existían, bueno, sobre todo las misiones, por ejemplo, las de Baja California y California, la Alta California, sufrían de temblores constantemente, se les caían los templos a los misioneros y había que volver a construir. Así que vemos que ante estas adversidades, la diversidad de tipologías y la diversidad de arquitectónica en el norte de México y lo que vamos a encontrar tanto en Texas, tanto en Sinaloa, Sonora o California es muy diferente y depende mucho de los recursos con los que contaban los misioneros. Aquí vemos un proceso donde ellos se convierten en gestores, promotores para la construcción de estos templos. Aquí vemos, por ejemplo, un templo en la misión de Chihuahua completamente diferente. La mayoría de los templos, cuando menos, por ejemplo, en Sinaloa y en el sur de Sonora, han sido completamente devastados. Huracanes, venidas de ríos han destrozado esa parte de la historia que podíamos conocer a través de estos templos. Estos templos misionales también nos hablan de procesos migratorios. Ante la carencia de mano de obra, los misioneros se ayudaban, por ejemplo, para Texas y para la zona de Monterrey. Los tlaxcaltecas fueron una parte importante para poder construir las misiones. En el noroeste, por ejemplo, había que llevar labradores de madera de la zona de Michoacán, tarascos que acompañaban a los misioneros. Y esto nos habla de muchas relaciones y de estas adversidades que cuando vemos un templo misional y que quizá lo vemos en estado ruinoso o muy sencillo, tenemos que comprender esta gran labor que era construir templos, pero obviamente también misionar ante esta gran diversidad de grupos étnicos. Esta es la misión de Tumacacori en Arizona después de su restauración. Este es el caso de cómo se encontraba realmente en a finales del siglo XIX. Entonces, al observar los templos misionales, tenemos que tener esa relectura, comprender, observar y entender que poder construir, evangelizar y misionar en estos territorios era inmenso. Y bueno, también entender que las misiones, esos templos, no eran la misión completamente.
Es Tumacácori también uno de los conjuntos misionales donde podemos observar que estos eran sistemas de producción. Eran de evangelización, pero también constituían jaboneras, haciendas, huertas grandísimas, labores agrícolas, molinos, y de esta manera, con esos recursos que creaban las misiones, se podía sustentar a las demás misiones, y esta cadena de pasar recursos de Sinaloa, Sonora, a las Californias o a la Alta Pimería es como se lograba este conjunto. Era un sistema misional que una misión soportaba a la otra, y así los misioneros también entre ellos lograban esos aportes. Muchísimas gracias, Cristina. Es un proceso interesantísimo y creo que esta conexión que haces con el uso que se da del territorio y de la arquitectura en relación a la geografía nos ilustra mucho pues estas diferentes funciones que han tenido las misiones a lo largo de los siglos. En ese sentido, esto me permite abrir a esta sección del conversatorio a un tema que conecta con el mundo actual, es decir, el ver a las misiones como patrimonio patrimonio histórico y cultural. En ese sentido, me gustaría preguntarle al doctor Michael Brescia si nos podría explicar qué importancia tienen las misiones de la Pimería Alta en el mundo actual. ¿En qué sentido dan a las comunidades actuales a estos vestigios del pasado? Muchas gracias. Sí, sí. No, las misiones que se encuentran hoy en Sonora, Sinaloa, Arizona, Texas, Nuevo México, California, no son artefactos históricos, sino comunidades vivas que forman parte de la cotidiana cultural, económica y social de la frontera hoy, de la frontera actual. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Tucson, la misión de San Javier del Bac todavía funciona como una parroquia donde los indígenas Tono Atom van a misa, bautizan a sus hijos, mandan a sus hijos a la escuela adjunta a la misión, se casan en el templo y entierran a sus difuntos en el Camposanto, el cementerio. En Sonora, casi todas las misiones son parte de un pueblo, algunos grandes y otros pequeños. Por ejemplo, el pueblo llamado Caborca, que está en el oeste de Sonora, el noroeste de Sonora. Caborca tiene su misión restaurada por los grandes esfuerzos de una familia que ha vivido en Caborca por los siglos de los siglos, como dicen. La misión de Pitiquito, que es parte del pueblo llamado Pitiquito. Ahí el párroco, el sacerdote principal, el párroco, sigue dando clases de catecismo a los feligreses utilizando los murales pintados por los indígenas en el siglo XVIII como método de enseñanza. Hay organizaciones civiles y religiosas que organizan tours de las misiones para que el pueblo de los dos lados de la línea internacional conozcan mejor su patrimonio histórico y cultural. Muchísimas gracias, profesor Brescia. En este sentido, también me gustaría, sobre el mismo tema, preguntarle sobre el caso de Texas y de San Antonio al profesor Miguel García Audelo. ¿Qué nos puedes decir sobre esta conexión de las misiones con el mundo actual como vestigios y como patrimonio histórico y cultural, Miguel? Pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Michael. Evidentemente forman parte de una memoria, y en el caso de México, los vestigios y lo que generaron esas misiones forman parte del patrimonio libresco, documental y sapiencial sobre los proyectos de la corona, pero también del pasado novohispano en el sur de los Estados Unidos y en el norte de México. Podemos extender esta consideración de manera muy sencilla.
Por ejemplo, y complementando lo que ha dicho la maestra Cristina, voy a mostrar cómo eran las misiones en Texas. Eran más o menos, sí, algo distintas a las que nos ha mostrado la maestra Urías, porque precisamente esta clase de construcción a la que ya hacía referencia el doctor Michael y la empalizada, hicieron que no sobrevivieran. Esa, por ejemplo, es la misión de San Sabá, destruida en 1758. Pero en San Antonio, Texas, cerca de la actual downtown, existen este tipo de construcciones que más bien ya son del siglo XIX, pero que también nos hablan de la presencia, de la huella, del esfuerzo de los proyectos, primero novohispanos y después mexicanos, por llegar hasta estas latitudes a través de la fe. Y si se me permite también decirlo, lo que dice el doctor Michael es que también nos han quedado muchos vestigios acerca de los instrumentos que llevaban. Esos murales a los que hacía referencia el doctor, pues casi siempre eran elaborados a partir de libritos como este, ¿no? Que era el libro de los secretos, que casi siempre llevaban los frailes y que les enseñaban a hacer toda clase de artes liberales y mecánicas, como por ejemplo en la página 37 dice para pintar al óleo sobre la pared. Y toda esta clase de conocimientos quedaron ahí fijados en los vestigios de las misiones. Pero yo creo que en última instancia también es una especie de memoria colectiva, una memoria en común que está en dos entidades. Para ilustrarlo también, yo creo que a la audiencia le va a quedar mucho más claro todo lo que hemos dicho. El gran patrimonio misional de México y de los Estados Unidos que enriquece su historia es el que vamos a ver a continuación. Los grandes proyectos de la corona española se vieron materializados de la siguiente forma. Hacia el noreste, toda la parte de Texas tuvo esta gran expansión en la frontera con la Luisiana. En el norte franco, en el final del camino de tierra adentro, pues todas estas misiones que se fundaron en el Nuevo México. Y el gran anhelo de los jesuitas, que no los puse aquí por no ser el tema, el gran anhelo de los jesuitas que lograron consolidar los franciscanos, pues fueron la fundación de todas estas ciudades, desde San Diego hasta San Francisco, ciudades que todavía existen y que seguían el antiguo viejo camino español. De manera que esta gran herencia de las misiones en los Estados Unidos de Norteamérica, pues no solamente son en los vestigios de los grandes proyectos de la corona, sino también podría ser motivo de orgullo si se retomaran de manera más frecuente dentro de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y como nota adicional, hace no mucho tiempo la ciudad de San Antonio fue declarada como una ciudad bastante amistosa, probablemente la ciudad más amistosa de los Estados Unidos, y esto se debe, desde mi punto de vista, a la gran herencia también del carácter mexicano. Muchísimas gracias, profesor Miguel García Laudelo. Para concluir también con nuestra panelista del día de hoy, la candidata doctora Cristina Urías, ¿nos podría dar su opinión también sobre esta dimensión como patrimonio cultural que tienen las misiones hacia el noroeste, en la parte pegada con el Pacífico, entre Sinaloa y Sonora, y su significación actual también en este sentido identitario? Gracias, Luis. Sí, precisamente este legado del cual explica el doctor Michael Brescia y Miguel Audelo está todavía vigente, es permanente y nos habla de que a más de 300 años de que se empezaron a fundar las misiones, debemos recordar que la nueva línea divisoria que existe entre los Estados Unidos y México, si bien es de reciente creación, pues no ha podido dividir a esta historia de larga duración que ha estado vinculando el norte de México con el suroeste de los Estados Unidos. Y que esto ha sido una historia muy, pues que sigue vigente, que simplemente las misiones del noroeste de México crearon unas vías de conectar estas comunidades que sirvieron para abrir nuevos asentamientos.
que crearon estas nuevas ciudades en el norte de México y en la frontera, pero que todas estas tienen este vínculo que fue creado por los misioneros jesuitas. Y en el aspecto arquitectónico, bueno, también las misiones en el siglo XIX tuvieron un nuevo, se volvieron de cierta manera populares a raíz de la novela Ramona de 1885 y que después de ese despertar inicia un gran énfasis por historiadores por descubrir la historia de las misiones, esta historia compartida entre México y Estados Unidos, y que se va a ver reflejado también en lo que va a ser la arquitectura nacionalista en ambos países, el revival, el Mission Revival, que se hace tan popular en California entre los años 1910 al 1930, y que en México también se retoma, que lo vemos todavía incluso en nuestras ciudades, en las zonas aledañas a los centros históricos, donde vemos la arquitectura nacionalista neocolonial inspirada por estas misiones y por esta historia que se sigue compartiendo. Y bueno, y que esto también, que va a comentar el doctor Brescia, pues es gracias a las nuevas investigaciones que se están creando en centros de investigación, tanto en México como en Estados Unidos. Y le cedo la palabra a él. Sí, también quisiera preguntarle precisamente sobre ese tema, ya para ir cerrando esta mesa con esta reflexión desde el presente en las misiones, al doctor Michael Brescia, que ha estado muy involucrado con un sector académico y sector social y privado, que está en este momento interesado particularmente en traer hacia el público la importancia de las misiones como patrimonio aquí en Arizona y Sonora. Sí, gracias, Luis. La cadena de las misiones de la Pinería Alta, hoy el norte de Sonora y el sur de Arizona, proporcionan un enlace cultural y económico entre los dos países y sus ciudadanos. Los tours y el turismo en general generan ingresos para la gente que radica en los pueblos que tienen misiones. En otras palabras, las misiones estimulan la zona hotelera. Las misiones estimulan la comida mexicana. Las misiones estimulan la música local, la música regional. Es una inmersión a la trayectoria histórica y cultural de México. También quiero hacer unos comentarios sobre este proyecto, Luis, de UNESCO. En inglés decimos, ocupamos las siglas UNESCO. Es la Organización Económica, Social y Cultural de las Naciones Unidas, ¿no? Es un nombramiento del patrimonio de la humanidad. Es un proyecto muy importante y ahorita estamos manejando de los dos lados de la línea internacional. Formado en 2018, hace 2 años, como un esfuerzo trinacional, no binacional, trinacional, entre México, Estados Unidos y la nación Tohono-O'odham, porque dentro de la Constitución estadounidense, los indígenas, sus reservas tienen soberanía. Por eso puedo decirles, es un esfuerzo trinacional entre México, Estados Unidos y la nación Tohono-O'odham. Y este proyecto UNESCO de las Naciones Unidas consiste en los investigadores y especialistas mexicanos, estadounidenses e indígenas, así como también los 3 pueblos que viven en la frontera. Juntos están solicitando el nombramiento del patrimonio de la humanidad con el fin de llamar la atención mundial a las misiones fundadas por el padre Quino, el misionero jesuita, el padre Quino, por más de 300 años. Y otro objetivo es generar los beneficios económicos a los mexicanos y a los estadounidenses por medio del turismo sostenible. Por ejemplo, un aumento de visitas, un aumento de turismo ayudan mucho las comunidades. El centro INA
Sonora, el Centro INA Sonora, está encargado del proyecto porque la mayoría de las 22 misiones se encuentran al sur de la línea internacional. En total, el liderazgo del proyecto ha identificado 9 templos, 2 ruinas estabilizadas, 3 ruinas en diferentes estados de condición, 3 sitios arqueológicos y finalmente 5 sitios arqueológicos posibles en investigación. Un beneficio muy importante de conseguir el nombramiento será la aplicación de normas de conservación para asegurar las mejores prácticas en el trato físico de las misiones, juntando la pericia, juntando la habilidad de los conservadores, curadores, historiadores y arqueólogos para avanzar el bienestar físico de las misiones y sobre todo divulgar su patrimonio histórico y cultural al mundo. La colaboración trinacional es importantísima para el éxito del proyecto y refleja los largos y profundos enlaces entre los mexicanos y los estadounidenses. Muchísimas gracias, doctor Brescia. Quiero agradecer a nuestros 3 ponentes y antes de cerrar este conversatorio, me gustaría reiterar nuestro agradecimiento a UNAM San Antonio y también dar paso a algunas preguntas del público y también pedirles a nuestras audiencias que no se despeguen porque al final de este conversatorio también tendremos la intervención del director de la UNAM San Antonio, el doctor José Antonio Vela, para dirigirnos también unas palabras. Y bueno, voy a dar paso a algunas preguntas que vienen de nuestra audiencia de Facebook Live. Diana Ortiz nos pregunta si los jesuitas llegaron representando a la autoridad de la Santa Inquisición. ¿Qué nos pueden decir de este tema tan interesante? No. Depende de dónde estaban. Si están hablando del norte, no, porque los indígenas, que era precisamente el objetivo de las misiones, no estaban sujetos o el Tribunal de la Santa Inquisición no podía juzgar a los indígenas. En un ámbito más urbano, en las ciudades del centro de la Nueva España, como México, Guanajuato, Puebla, puede que hubiera inquisidores jesuitas, pero no estaban representando de ninguna forma a la corporación, porque dentro del juzgado podía haber dominicos, franciscanos, agustinos o de cualquier otra orden. Muchísimas gracias, profesor García Udelo. Efectivamente, creo que es muy interesante las preguntas del público porque normalmente las audiencias o muchas personas tienen esa concepción que se desfasa un poquito de la periodización y de la geografía, refiriéndose precisamente a las jurisdicciones de la Santa Inquisición. Entonces, la puntualización que hace el profesor Audelo creo que es muy pertinente. Heréndira Sánchez nos dice, se mencionaron 3 fronteras, ¿nos podrían mencionar la cuarta? Parece ser que ahí ya no la vio. Sí, la primera frontera fue la frontera minera, la frontera agraria, la frontera evangelizadora y la frontera militar. Estas son las 4 fronteras. Muchísimas gracias, doctor Brescia. Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿cuál es la nación de nativoamericanos que mencionan que están participando dentro del acuerdo trinacional para designar como patrimonio de la humanidad a las misiones entre Arizona y Sonora? Sí, la nación Tono O'odham. Eso es la comunidad indígena. Tono O'odham viven en los 2 lados de la línea internacional. Hay O'odham arizonense, por decir, y O'odham sonorense.
supuesto, los OTAN, los indígenas que viven al norte de la frontera, tienen ese nombramiento como soberano, ¿no? Es una comunidad soberana bajo la Constitución estadounidense. Por eso el centro INA, México, representando México y Estados Unidos, tenemos que, y con mucho gusto, incluir, integrar la nación Tono O'odham. La comunidad soberana de indígenas se llama Tono O'odham. Ellos también, las misiones fueron construidas por ellos en el siglo XVII, well, por lo menos en Sonora cuando llegó el Padre Quino. Muchísimas gracias, doctor Brescia. Y aquí, bueno, hay un término que de hecho ha habido una discusión académica sobre la designación de este pueblo indígena del lado mexicano como pápagos, que es un término que ellos no aceptan por tener cierta connotación negativa en términos lingüísticos e históricos. Y probablemente la gente que nos ve desde el lado mexicano identificará a los Tohono O'odham como esta comunidad binacional, porque en realidad ellos como nación soberana, como lo dice el doctor Brescia, tienen la calidad de ser comunidades binacionales. Tenemos más preguntas del público. Nos dice otra persona de la audiencia que si les pueden recomendar algún artículo de internet sobre la historia de las misiones. Bueno, yo recomendaría, hay uno que es súper entretenido, que es del doctor Bert Hausenberg, acerca de la vida cotidiana de los jesuitas, misioneros jesuitas en el noroeste de México. Ese es uno de mis favoritos, acerca de las cosas que ellos encontraban buenas y aquellas que no les gustaban tanto de las misiones. Ese es entretenido y creo que plantea muy bien cómo era la vida en esas misiones. Muchísimas gracias a Cristina. Y bueno, antes de concluir, me gustaría también mandar saludos porque tenemos personas de la audiencia que nos están viendo desde Chicago, desde San Ángelo, Texas, incluso desde Taipei, en Taiwán, y del Estado de México, así como otras partes que nos están observando en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Me gustaría, director de la UNAM San Antonio, el doctor José Antonio Vela, a quien agradecemos muchísimo el apoyo institucional por la organización de este conversatorio, junto con la UNAM Tucson y con varias entidades de la Universidad de Arizona. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Vela, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Luis. En primer lugar, bueno, se ha dado el proyecto, yo creo, muy importante que debemos de retomar con seriedad. A mí me gustó mucho, los felicito, porque es necesario que estos temas para la vida que estamos viviendo hoy entre la relación México-Estados Unidos, ojalá nos lleve a que meditemos, pensemos y trabajemos más estas comunidades como es UNAM Tucson, como es la Universidad de Arizona, como es aquí en San Antonio y todos estos proyectos, porque quiero decirles que nos hemos olvidado mucho de este proyecto que si lo tomamos y lo analizamos, y agradecerle a nuestro público que nos está escuchando y que me agrada mucho que pidan dónde leer, qué artículos, qué leer. Hay una gran bibliografía. Este país, esta nación, Estados Unidos, es una nación muy grande y muy importante. Pero creo que esta nación que es tan grande y tan importante, se le ha olvidado el origen. Y los orígenes de esta gran nación, si nos ponemos a verlas, es de todas estas comunidades que han venido siglos atrás
como un amigo nuestro, un profesor nuestro decía, pues el ganado no se dio en árboles. Este ganado que llegó, esta flora, estos frutos, y también ponernos en los pies de estos misioneros. Ahí está la obra que Miguel García Udelo es un gran escritor y que ha escrito y que ha trabajado mucho sobre la vida y obra de don Agustín Murphy. Cuando viene un hombre caminando en una mula, en un burro, y no pensamos, y hay que de veras analizar cómo llega esta gente. No había tren, no había avión, no, había piedras, había víboras, había búfalos, había grupos de indios que se los comían. Perdón. Fue una vida muy cruenta, fue un esfuerzo enorme. Y a mí me dio mucha tristeza hace algunos años que tuve la oportunidad de llegar a esta ciudad, a San Antonio. Y hasta hoy empiezo a ver, 15 años después, que empiezan a darle un lugar importante estos últimos años a nuestras misiones. Se quieren olvidar la historia. Las misiones aquí quieren empezar su historia a través del Álamo, a través de esta guerra famosa del Álamo. Se les olvida el pasado. Y la labor de ustedes, como la labor de Cristina, de Michael, de todos nosotros, es retomar esta historia, tener que luchar por ella y decirles, señores, aquí estábamos, ¿eh? Deben de comprender toda esta vida tan importante, y como universitario les decía que me daba mucha tristeza ver el abandono en que me encontré en las misiones cuando llegué aquí. Nadie sabía, y hoy en día muy poca gente sabe darle ese valor a estas misiones. Nuestro amigo Arnoldo Bautista, hace unos años que llegué a Tucson, me invitó a conocer la misión de San Javier. Bueno, me quedé impactado por la belleza, como dice Michael. Había misa, había una tiendita, afuera un gran estacionamiento y estaba la comida mexicana, y estaba esa comunidad conviviendo en esta misión, que es una belleza. Y además la misión realmente hermosa, cuidada, y la comunidad la quiere, la comunidad la conocía. Y yo decía y comentaba, y la misión de San José, y la misión que tenemos, estas misiones tan hermosas en otras partes, pues vale la pena. Yo los invito a que ojalá sigamos con esta labor y que no sea la única plática de esto, que hagamos más. Tenemos líderes, aquí está Miguel, está Michael, estás tú, la futura doctora, Cristina. Tenemos que trabajar en esto y agradecerle con todo cariño a la doctora Centeno la oportunidad que nos dio de trabajar en conjunto con ustedes en este tema. A la comunidad los felicito, saludos a Chicago, saludos a Taipei, saludos a Heréndira, saludos a todos los amigos que nos siguen en todas estas conferencias. Y estoy seguro que el día de hoy en la tarde, en la noche, no va a haber 100, 200, sino va a haber más de 1000 personas que disfrutaron lo que ustedes acaban de dar. Los felicito y me siento muy orgulloso de trabajar por estos temas y porque esta nación debe de enterarse que aquí estábamos. Y también los rusos, y también los franceses, pero los mexicanos, aquí estábamos. Muchas gracias. De todo. Amable, muy amable. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor José Antonio Vela. Y nuevamente, pues antes de concluir este tema, me gustaría reiterar nuestro agradecimiento desde la Universidad de Arizona, de la oficina de SBS Mexico Initiatives, que es la oficina de vinculación del Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta con México y con sus instituciones, asimismo a la UNAM
San Antonio, que nos ha permitido en su Facebook Live y que ha organizado de una manera magistral este conversatorio. Les agradecemos a Alfredo Ábalos en la parte técnica, al señor director José Antonio Vela y al profesor Miguel Audelo por este espacio y este tiempo que nos dieron de reflexiones tan interesantes y tan importantes. Y en el lado aquí de Tucson, nuestra suerte de tener la oficina internacional de la UNAM Tucson. Agradecemos profundamente a la doctora Elena Centeno por su liderazgo y por haber convocado precisamente a este conversatorio. Asimismo, agradecemos a nuestros compañeros del Departamento de Historia y del Museo Estatal de Arizona, el profesor Michael Brescia y la maestra Cristina Urias Espinosa, por sus reflexiones y por su conocimiento que nos han transmitido sobre este importante proceso de evangelización que se queda plasmado en estas misiones que son hoy por hoy un patrimonio cultural e histórico compartido entre México y Estados Unidos. Les agradecemos mucho su presencia y sin más, como dijo el doctor José Antonio Vela, esperamos que este video, además de estar en vivo, va a estar disponible para ustedes en el Facebook y que tengamos muchas vistas y muchas visitas. Recibimos todo tipo de sugerencias para poder tener más temas que sean de su interés. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Coronado. Hasta pronto.